Washington me está sí, escuchando. Nacho, Washington te está escuchando. Bien. Sí, sí. Gracias por darnos esta nota en vivo. Es tarde, ¿no? Pero es muy importante, ¿no?, contar con ese testimonio que corrobora las irregularidades que otros pilotos, por ejemplo, denunciaron. Yo hablaba del comandante Viera, dijo que se volaba con radares rotos, que los instrumentos que funcionaban se colocaban provisoriamente en aviones para zafar de la revisión, que no funcionaban los equipos que evitan el congelamiento de las alas y las hélices, que los aviones perdían presurización. Bueno, usted contaba cómo entraba el chijete, ¿no? Y bueno, y ese ruido que trataba de frenarse con papeles mojados. Eso también lo decía Viera. Rigo denunció muchas irregularidades. Ahora, la pregunta final que quiero hacerle es, usted estaba al tanto de todo esto. Sin embargo, por las conversaciones que tuvimos, en su momento no salió públicamente a decirlo. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué quiere contar esto a la Cámara? Bueno, Ignacio, la razón es la siguiente. Yo no pongo en tela de juicio de que haya habido una falla humana. El humano tiene la salvedad de equivocarse. Pero como era Rigo y como eran los otros comandantes que yo tuve la suerte de viajar con ellos, Walter Silva, Viera, Bentancur, Daniel González, ellos hacían una revisión permanente antes de despegar, se controlaba todo. Y cuando aterrizaban lo mismo. Y que Rigo, una persona como era, meticulosa, no hubiera encendido no hubiera puesto en funcionamiento las cajas negras, a mí me parece raro. Además está lo otro. Yo considero que eso fue una falla mecánica y que hoy en día, como Rigo y el copiloto no están para defenderse, le echan las culpas a ellos. Ese es mi punto de vista y por eso fue que llamé para poner en conocimiento lo que pasaba. O sea, una vez que la empresa empezó a manejar la versión de que hubo un error humano eventualmente, que el avión se cayó porque Rigo no encendió los inversores y demás, dijo, no, a ver, yo por eso quiero denunciar las irregularidades que yo veía y que tienen que ver con la máquina, con el avión y no con factores humanos. Yo le agradezco mucho por estos minutos, por este testimonio, que sin duda no debe ser considerado por las autoridades y por la justicia. Gracias nuevamente, gracias también Patricia Madrid por el informe. Y ahora seguimos. Nacho, a las órdenes, y si en cualquier otro momento necesitan otro testimonio donde sean, me dicen que yo estoy dispuesto. ¿Cómo no? Suárez hablaba, ¿no?, de la indignación que le provocó que se aludiera a eventuales fallas humanas. Y la familia Rigo escribió una carta pública hace unos meses donde dicen: nunca habíamos dado una versión sobre el accidente, pero las graves e infundadas acusaciones emitidas por Airclass nos obligan a romper nuestro silencio y a emitir el presente comunicado, donde dejan en claro que han denunciado decenas de irregularidades que involucran, entre otras, a los dueños de la empresa, a su gerente, etcétera, etcétera. Pero sigamos adelante, redondeando este informe, con un tema que va en el mismo sentido y que yo diría, el viejo dicho, la frase tan conocida en Uruguay de lo atamos con alambre. Y esto no es solo figurado, también es literal. ¿Por qué? Porque una de las butacas del avión siniestrado estaba atada con alambre, efectivamente. Pero no solo eso. Uno de los pilotos dijo que se hacían reparaciones más baratas y no certificadas. Otro dijo que una vez tuvimos que aterrizar de emergencia porque un fusible no aguantó y el motor se apagó. Claro, ¿por qué pasa eso? Porque eran fusibles de autoelevadores y no de aviones, que son mucho más caros. Entonces la empresa, para ahorrar, ponerle un fusible de autoelevador y bueno, va a funcionar. Y no funcionó. Por algo está la normativa tan exigente en materia de aeronáutica. Ese es un ejemplo, pero vamos a otro. Una empresa de soldaduras, ¿no?, que se le preguntó, esto es genial, es de película, ¿no? ¿Cómo empezó esta historia? El propietario de la empresa de soldaduras le comenta a una persona: pa, qué cagada con esto del Airclass. Porque yo le soldé el timón de cola justo a ese avión siniestrado. Esa persona después se contactó con los familiares de las víctimas y compareció ante el juzgado. Dijo: yo estuve con un soldador que me dijo que le había soldado el timón de cola al avión. A ver, no se le puede soldar un timón de cola a un avión, ni mucho menos a alguien que no está autorizado. Pero lo habían hecho. Cuando después fue al juzgado, el soldador dijo algo muy distinto. Cambió la versión varias veces, pero entre otras cosas dijo: no somos un taller autorizado para reparaciones de aviones, pero si los traen no es responsabilidad nuestra. Y los trajeron, sí, de Airclass, según declaró, en 2 oportunidades, y también de otra empresa, de Aeromás.
sea que sin estar habilitado hacen soldaduras. ¿Por qué? Porque cobran 200 pesos, 500 pesos, 800 pesos, y es mucho más barato que lo que se debe hacer, que en muchos casos incluso se prohíbe una soldadura, porque hay que comprar un repuesto nuevo, teniendo en cuenta lo delicado de la materia de la que estamos hablando. Otro piloto, de hecho, dijo, le sacaban instrumentos a un avión y se los ponían provisoriamente al que iba a ser inspeccionado para obtener el certificado, para aprobar esas revisaciones. Como corolario, entonces, acá lo que muchos se preguntarán es, más allá de las causas que llevaron a que se cayera ese avión de Air Class, ¿no hay un delito por volar con alfileres en estas condiciones de irregularidad denunciada tan abrumadoramente? Bueno, sí, hay una ley, que es el Código Aeronáutico, y que dice en su artículo 200 que el que de cualquier manera realizara actos que engendraren peligro para la seguridad de una aeronave será castigado con una pena de 10 meses de prisión a 6 años de penitenciaría. Y si se ocasionare la muerte de una o varias personas, como notoriamente ocurrió en este caso, la pena será de 10 a 25 años de penitenciaría. Esto es ley en Uruguay. Y esto es lo que en teoría debería aplicarse. Veremos qué es lo que hace la justicia. Hablando de la justicia, la familia Rigo consultó a un catedrático en Derecho Penal muy conocido, Milton Cairoli, quien llegó a la conclusión de que la especie, el señor magistrado actuante tiene a su disposición una masa de pruebas determinante de la responsabilidad penal de quienes han sido indicados como autores de los delitos de homicidio y de peligro para el hecho aviatorio, y más claramente, dice Cairoli, exministro de la Suprema Corte, la inactividad de los empresarios responsables de la empresa Air Class redundó en el fallo técnico que causó la muerte de ambos tripulantes del avión. Por supuesto que ahora será la justicia la que tendrá que laudar. Dicho sea de paso, hoy me comuniqué con la magistrada Beatriz Larría, que está supliendo a Mariana Mota, la jueza que tenía este caso. Me dijo que está en presumario, que ella está haciendo un diligenciamiento de pruebas, que está a la espera del informe de la DINASIA, porque la DINASIA, la Fuerza Aérea, está investigando y va a dar su informe. Y yo le digo, bueno, pero el informe de la DINASIA puede ser parte interesada. No olvidemos que la propia DINASIA está siendo acusada de que no controló bien a este avión y que además los dueños de Air Class trabajaron para la Fuerza Aérea, son oficiales retirados de la Fuerza Aérea, además tuvieron cargos de jerarquía en la propia DINASIA. ¿Y usted confía en lo que la DINASIA investigue? Ella me dijo, nosotros no descartamos iniciar una investigación paralela. La DINASIA tiene que expedirse a lo sumo un año después del accidente. Esto es, el próximo 6 de junio, a más tardar, tiene que haber un informe que quizás no arroja ninguna conclusión, pero que por lo menos tiene que dar cuenta del resultado de las investigaciones que estuvo haciendo durante un año. Para terminar, un tema más que sensible, la caja negra. Ustedes saben que esas cajas negras no grabaron nada, pero vamos a escuchar lo que dijo el comandante de la Fuerza Aérea hace unos meses, Washington Martínez, cuando se le preguntó sobre este asunto. El Voice Recorder, más conocido como caja negra, es un dispositivo que graba los últimos 30 minutos de sonidos dentro de la cabina de un avión. La misma fue llevada a Estados Unidos para ser analizada por la NTSB, una agencia de seguridad en investigación de accidentes. En el caso del vuelo de Air Class, se esperaba encontrar la última conversación entre los pilotos Rigo y Riva. Sin embargo, el dispositivo no grabó. Lo que tenemos que informar es que el contenido que tiene esto no tiene nada, ninguna grabación con referencia a este vuelo, al vuelo donde ocurrió el accidente. Lo que se estuvo trabajando en la comisión hasta ahora reveló que la grabación que tiene la caja es exactamente de los últimos 30 minutos del vuelo anterior al del ocurrido en el accidente. Es decir, el equipo funcionó adecuadamente, pero hasta el vuelo anterior. Escucharon lo que dijo el comandante de la Fuerza Aérea, Washington Martínez. Es decir, en la caja negra, esto se envió a una agencia de Estados Unidos especialmente, ¿no? En las propias manos se lo entregó un responsable de la Fuerza Aérea Uruguaya, lo analizaron y la conclusión a la que llegaron fue que no había grabado, no había registrado las conversaciones ni los datos del instrumental del último vuelo. Pero, según decía Washington Martínez, lo que sí quedó registrado fue el vuelo inmediatamente anterior. O sea que en ese sentido la conclusión podría ser la caja negra venía funcionando bien y por alguna razón en el vuelo del accidente no grabó. De ahí la hipótesis que maneja la Fuerza Aérea de que fue una falla humana, que Rigo no encendió los inversores, que no alimentaron un párrafo central
cuando describe los eventos de audio analizados. Y dice, no se recuperaron datos de audio relacionados con el vuelo del accidente. Los datos de audio recuperados del CBR, el CBR es la caja negra, parecen ser consistentes con un vuelo anterior no accidentado. Ya que hasta ahí, bueno, no habría mayor contradicción con lo que dice el comandante de la Fuerza Aérea. La grabación parece ser de un vuelo anterior. Martínez decía con el vuelo inmediatamente anterior, con el que le había precedido. Pero luego, dice el informe, y esto no lo ha dicho ni lo ha reconocido la Fuerza Aérea, y lo tengo en mis manos, dice, marcas de corrosión en la cinta de audio recuperada del CBR, de la caja negra, indican que la cinta estuvo estacionaria, estuvo parada, dentro del mecanismo de transporte de la cinta durante un periodo prolongado de tiempo. Lo vemos allí entonces. ¿Y qué es lo que significa esto? Quiere decir, a juicio de muchos especialistas, de que la caja negra entonces hacía tiempo que no funcionaba y que mal podía tener grabado el registro del vuelo anterior, porque habían marcas de corrosión en la cinta y, como lo dice la agencia estadounidense, y no lo ha reconocido la Fuerza Aérea ni el Ministerio de Defensa, aquí durante un periodo prolongado de tiempo no estuvo operativo. Esto es algo que seguramente va a traer cola y va a tener que ser respondido por las autoridades pertinentes, y ni que hablar, ¿no?, por el ministro de Defensa, Fernández Huidobro, que tendrá que aceptar que esto no es una novela, que acá hay evidencias contundentes y que alguien tiene que dar explicaciones. Hasta aquí el informe sobre el accidente del avión Hércules. Hacemos un corte y venimos con el último tramo de este Santo y Seña.